El enfoque de estas 2 horas, pues, es hablar sobre cómo incide la calidad de la energía y cómo impacta económicamente esta calidad de la energía, cómo está la regulación en Guatemala, qué derechos tengo como usuario, cómo puedo reclamar si detecto que tengo una mala calidad de la energía. Entonces, este es el enfoque que tiene este módulo y pues vamos a empezar con las penalizaciones del usuario. Cuando hablamos penalizaciones del usuario es las incidencias que tiene el usuario hacia el distribuidor, de los cuales tenemos 3 parámetros eléctricos que se miden y el cual el distribuidor puede penalizar a un usuario. Dentro de esto tenemos la distorsión armónica, el flicker y el factor de potencia. Más adelante vamos a hablar qué es la distorsión armónica y el flicker y también qué es el factor de potencia. Pero lo que queremos dejar claro aquí es la siguiente pregunta. ¿Puedo ser penalizado por distorsión armónica y flicker? Actualmente no. Estos parámetros están suspendidos desde el año 2003 por extensión de plazo, hasta que CNE indique lo contrario. En el año 2003, previo al año 2003, se detectaron de que las penalizaciones por distorsión armónica y flicker eran demasiado onerosas, por lo cual se decidió suspender mientras la comisión establecía una nueva metodología para definir qué penalizaciones tenía que hacer el usuario hacia el distribuidor. Pero quiero hacer claro que esto no es limitativo para que la distribuidora realice las mediciones de estos parámetros, ¿sí? Ellos están obligados a hacer las mediciones de los usuarios. Existe una metodología para qué usuarios deben de ser medidos, pero no, quiero ser enfático, no es limitativo que la distribuidora no realice mediciones. Actualmente las distribuidoras y también los transportistas realizan estas mediciones derivado de que ellos detectan que hay distorsión armónica y flicker. Bueno, la otra pregunta es, ¿puedo ser penalizado por factor de potencia? Sí. Lo que dice la ley es de que cuando yo tengo un consumo de energía eléctrica y mi factor de potencia inductivo, ¿sí?, sea inferior a 0,9, seré penalizado con un recargo equivalente al 1% del valor de cargos mensuales de distribución. Cuando yo hablo del valor de cargos de distribución, es lo que nosotros establecemos en el marco normativo como el VAT o el valor agregado de distribución. Entonces, el distribuidor me puede penalizar abajo de 0,9. Como ejemplo, si yo tengo 0,89, el distribuidor está obligado a cobrarme el 1% de los valores de cargo de distribución. Entonces, igual, si tuviera 0,8 de factor de potencia inductivo, el distribuidor me puede penalizar con el 10% de los cargos de distribución. Bueno, observación. La distribuidora puede estar facultada a facturar el recargo hasta que el usuario corrija el desvío y solicite una nueva medición a la distribuidora. Más adelante vamos a platicar cómo puedo yo mejorar mi factor de potencia. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Bueno, eh, como este curso está enfocado para las industrias o gente que está trabajando directamente o indirectamente para el sector industria, vamos a poner lo que es más que todo una descripción teórica y no una descripción física o técnica para no complicar con mucha matemática. Bueno, lo importante es que vamos a tener 2 tipos de potencia en una industria. Tenemos la potencia activa y tenemos la potencia reactiva. Cuando hablamos de potencia activa, es la potencia real que se aprovecha una carga para realizar un trabajo. Generalmente es del tipo resistivo. También tenemos la potencia reactiva, que se define con la letra Q, que es la energía entretenida por la carga, que no se aprovecha. Cuando hablamos de entretenida, es de que esta energía generalmente es alternante, pasa de una carga a otra carga y sirve para alimentar lo que se le conoce, en el caso de la inductiva, alimentar todo lo que es energía de campo magnético, y cuando hablamos de energía reactiva capacitiva es el que alimenta toda la energía en forma de campo eléctrico.
¿sí? Generalmente, esta potencia nos sirve para realizar el trabajo y la carga que mayor consume esta energía es la carga inductiva o los motores en la industria. Bueno, entonces, ¿qué es la potencia total? Esta potencia total, más conocida como aparente, se denota con la letra S. Se relaciona contra la activa y la reactiva utilizando una relación cuadrática y aplicando el teorema de Pitágoras. No lo pongo aquí, pero solo lo describo. Hay una relación básica para determinar qué es el factor de potencia. El factor de potencia mide qué tanta activa tengo yo sobre mi aparente. En otros términos, es qué tanta energía estoy yo aprovechando de mi potencia total instalada. Entonces, se le conoce como el coseno del ángulo y es la relación entre activa sobre la aparente. Tenemos que tener claro de que el factor de potencia va de 0 a 1, dependiendo si es inductiva o si es capacitiva, pero desde aquí yo me estoy refiriendo a inductiva, reactiva e inductiva. La inductiva capacitiva no es análisis de este módulo, pero lo vamos a ver más adelante en la compensación del factor de potencia. Bueno, tenemos que estar claro que si el factor de potencia es cercano a 1, entonces podemos decir que la potencia total es aprovechada porque la potencia activa igual a la potencia aparente, que quiere decir que el consumo de reactiva es 0. Pero si es cercano a 0, entonces la potencia total no se aprovecha. ¿Qué quiere decir? Que la potencia activa que yo estoy utilizando es una mínima parte de toda la potencia total. Quiere decir que se está maximizando la potencia reactiva. Vamos a hablar de que los medidores pueden medir el factor de potencia. ¿En qué tipo de medidores lo voy a tener? Pues en los medidores que tienen demandómetro. Y la ley establece de que todo usuario que consuma arriba de 11 kilovatios debe tener medidor con demandómetro. ¿Por qué? Porque a este usuario se le aplica tarifas de baja tensión con demanda en punta o fuera de punta o tarifas en media tensión con demanda en punta o fuera de punta. Entonces, los medidores con demandómetro pueden medir la capacidad de la energía reactiva y la capacidad de la energía activa. Y de esto saca la relación y obtiene el valor de factor de potencia. ¿Cómo lo obtiene? A través de usando una relación de la tangente inversa de la energía reactiva R sobre la energía activa P. Entonces, ¿por qué pongo R y por qué pongo Q? ¿Por qué? Porque en muchos libros, en muchos textos, se utiliza la palabra R para reactiva o también se puede utilizar la palabra Q, la letra Q para reactiva. Entonces hago la distinción ahí porque arriba yo la definí con Q y abajo la estoy definiendo con R. Esto es válido. Continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, disculpen ahí por los gráficos, pero son gráficos muy sencillitos, muy básicos, pero que nos ayuda a comprender de mejor manera cómo funciona la energía activa sobre la reactiva. Entonces, ¿qué es lo más importante que tiene la energía reactiva? Ya sabemos que es una energía que entretiene la carga, pero yo tengo un conductor. Supongamos que si quisiéramos ver una analogía, podría definir como la calzada Aguilar Batres. La calzada Aguilar Batres en su momento tenía 6 carriles, 3 de ida y 3 de venida. Desde que se instaló el Transmetro, se ocupó 2 carriles en ambas vías. Entonces, ¿qué es lo que dejó? Solo dejó la capacidad de 2 carriles en cada vía. Si yo quisiera ver la relación de que la activa y la reactiva, podría decir
que los carriles de los vehículos es la activa y el carril del transurbano, del transmetro, es la reactiva. Entonces, si yo veo en un conductor o veo una carga, ¿sí? Veo que la reactiva me quita capacidad. Lo importante es que me quita capacidad. En una línea me quita capacidad de transmisión de energía, de energía activa. Igual pasa en una carga. Vamos a poner en la gráfica superior derecha, tenemos un motor. Esto es hipotético, porque no hay motores que tengan un factor de 0.98. Generalmente están entre 0.5, 0.4 en lo más bajo hasta 0.8. Pero aquí puse 0.98 y vemos que lo que consume de reactiva es muy bajo. Y esta reactiva es el vector superior. Vemos de que la cuesta, aquí lo que estoy poniéndole es que a esta carreta con estos burritos, ¿sí? La reactiva significa la cuesta. ¿Qué tanto me cuesta transportar a mi energía? Entonces, si miramos con un factor de potencia 0.98, vemos que la cantidad de reactiva es muy baja. Por lo tanto, es mucho menos trabajo que tiene que hacer la carga para poder consumir esta energía. Si nos vamos a un factor de potencia, ¿sí? Quiero dejar claro que esto es un ejemplo hipotético. Ponemos un motor. Si vemos, estamos vaciando una taza. Esta taza, si se dan cuenta, a medida que mi potencia reactiva es mucho mayor, mi relación potencia activa sobre el total me está diciendo que es 0.75. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy utilizando un 25% de reactiva. Si lo miramos al lado derecho, como en los ejemplos de los burritos, yo necesito hacer más trabajo para llegar a la misma potencia. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma la reactiva respecto a la activa empieza a incrementarse. Esto es de forma vectorial. Por eso es que pongo de las dos formas, con la tacita y con la forma de vector. Igual, hablamos de un pésimo motor, ineficiente, un factor de potencia 0.5. Vemos que la reactiva está ocupando mucho espacio, está ocupando mucha energía. Por lo tanto, se está desperdiciando trabajo porque no está siendo aprovechado todo. Entonces, por eso es que pongo que en cada gráfica, pongo que cada vez tengo que agregar un burrito para hacer la misma cantidad de trabajo. Espero que con estos ejemplos análogos, pues, quede claro qué es la potencia activa y qué es la potencia reactiva. También podemos definirlo como la energía activa o la energía reactiva. La única diferencia es que estas variables solo se relacionan en el espacio-tiempo. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, miremos qué costos tiene para la distribuidora que el usuario tenga un bajo factor de potencia. Lo que quiero dejar claro aquí es de que el distribuidor, ¿sí? El distribuidor sabe que ninguna carga es resistiva. Entonces, porque si tenemos una carga resistiva, como habíamos indicado anteriormente, vamos a tener un factor de potencia igual a 1. Pero como esto en la realidad no existe, entonces esta energía, esta potencia que tiene que comprar el distribuidor para poder cubrir esa energía que no se está desaprovechando, entonces estas pérdidas se le reconocen al distribuidor. Pero vamos a ver adelante hasta qué factor de potencia se le reconoce al distribuidor. Entonces, aquí estoy dejando claro, la distribuidora tiene que ir a comprar potencia perdida en la red con un precio de potencia de punta en la entrada de la red de distribución. Estos precios de potencia de punta se quedan establecidos en contratos que tiene que establecer el distribuidor con los generadores y que pueden ser actualizados de forma trimestral. En igual caso, la energía también se compra en bloque con los generadores y que tiene que quedar fijado. Entonces, el distribuidor tiene que comprar por adelantado todas las potencias, las pérdidas que va a tener en su red. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo se compensa
a la distribuidora que el usuario tenga un bajo factor de potencia. Aquí es donde yo quiero hablar. A la distribuidora se le va a reconocer los costos de pérdidas. Los costos de pérdidas están relacionados a los precios de potencia y energía que hayan quedado establecidos en los contratos. Entonces, ¿hasta qué factor de potencia? Entonces, dentro de los estudios del valor agregado del VAD, se establece cuál es el monto de energía y potencia de pérdidas hasta un factor de potencia de 0.9. Aquí la ley es clara. Dice, bueno, señor usuario, usted puede tener un factor de potencia de 0.9 para arriba. Pero si usted tiene un factor de potencia de 0.9 para abajo, entonces el distribuidor tiene la facultad, tiene el derecho de penalizarlo. ¿Por qué? Porque estas pérdidas ya no son reconocidas. Entonces el distribuidor, para poder sufragar esos costos de pérdidas, entonces está facultado a penalizar a los usuarios. ¿Qué usuarios penalizan? Penalizan a todos los usuarios que tengan demanda. ¿Y cuál es la demanda con la que yo puedo establecer estas tarifas? Son 11 kilovatios. Vuelvo a repetir cuáles son las tarifas en las cuales yo puedo penalizar. Puedo penalizar en tarifas en baja tensión con demanda en punta y en baja tensión con demanda fuera de punta. Y en media tensión con demanda en punta y media tensión con demanda fuera de punta. Esta cantidad de usuarios que están establecidos en estas tarifas pueden ser penalizados por bajo factor de potencia. Bueno, vamos a cambiar de tema. El siguiente tema es los procedimientos y qué detalles debo de hacer, debo de contemplar para una solicitud de medición de quejas e indemnizaciones por el usuario. Para establecer esto tenemos que empezar a establecer qué diferencias hay entre estos tres conceptos, entre reclamo, queja y denuncia. Bueno, la comisión ha establecido estos conceptos dentro de la resolución 90-2008. ¿Qué es el reclamo? Pues el reclamo es un medio por el cual el usuario, por cualquiera de los medios reconocidos, manifiesta ante el distribuidor su inconformidad por diferentes motivos con respecto al servicio. La queja es lo mismo que el reclamo, ¿sí? Pero la queja es establecida dentro de las agencias comerciales, dentro del libro de quejas. Entonces, la queja es un reclamo que está establecido a través del libro de quejas. Si queremos ver la analogía, es el mismo concepto del libro de la DIACO. Es el mismo concepto del libro de la DIACO, solo que este libro de quejas está contenido en cada agencia comercial. Actualmente se está modernizando la comisión para que ya los reclamos no sean a través del libro de quejas, sino que pueda hacerse directamente dentro de la página web de la comisión, que pueda hacerse a través de las páginas web de las distribuidoras y que ya hoy en día tanto EXA como Energuate ya han establecido este servicio de quejas electrónicas. Bueno, si usted no está de acuerdo con la resolución de su reclamo, la distribuidora puede resolverlo como procedente o improcedente. En caso de que fuera improcedente y usted no está conforme o satisfecho, entonces puede poner una denuncia. La denuncia ya tiene un carácter legal. La denuncia es un proceso administrativo en el cual se abre una investigación de oficio que puede desencadenar en un proceso sancionatorio. Este proceso sancionatorio puede ser donde la comisión dictamine si se le sanciona de forma económica al distribuidor o se le indemniza al usuario por haber sido afectado. Entonces, cuando usted tenga un reclamo y su resolución no es satisfecho, puede poner su denuncia. Actualmente la denuncia la puede hacer de dos vías, que vamos a verlo más adelante. Ya que ya estamos claros en la diferencia entre reclamo, queja y denuncia, pasaremos a la siguiente diapositiva. Bueno, proceso de atención al usuario en CNE. Usted puede poner un reclamo directamente por teléfono. Puede poner un reclamo por correo electrónico, pero es mejor que sea por correo electrónico.
¿Por qué? Porque es más fácil a través de la 90.008, este correo se le reenvía al distribuidor para que lo ingrese a su sistema y empiece a procesar dicho reclamo. El correo que usted puede poner para reclamos es atención cnee@cnee.gov.gt o puede dirigirse directamente a las oficinas de la Comisión Nacional ubicados en el nivel 11 del edificio Palladium en la Cuarta Avenida 15-70 de la zona 10. La comisión también actualmente está trabajando a la forma de descentralizar la toma de reclamos y utilizar a la DIACO a través de un convenio, utilizar a la DIACO para que los usuarios puedan poner sus reclamos también en sedes regionales. Cabe insistir, también existe la queja, que es un reclamo, pero directamente a través de un libro que está en las agencias comerciales. Usted también puede ir a poner su reclamo en forma de queja al libro de quejas que están en las agencias comerciales. Bueno, vamos a ir a los criterios de decisión. El reclamo que capte la comisión a través de la página web, dentro de la página dentro del correo atención CNE por teléfono o por otros medios, puede empezar un proceso de reclamo y se lo remite al distribuidor. El distribuidor tiene 7 días, vuelvo a repetir, tiene 7 días para resolver ese reclamo. Entonces, al usuario se le notifica la resolución de dicho reclamo. Posterior, si su reclamo no fue resuelto o usted no está satisfecho, puede ir a una segunda instancia, volver a utilizar a la comisión para generar un expediente de denuncia ante el distribuidor. Vuelvo a recordar, una denuncia ya tiene un carácter jurídico, legal. Bueno, reclamo también tiene carácter jurídico, pero la denuncia tiene un carácter legal en el cual ya puede imponerse una sanción administrativa al distribuidor o un resarcimiento económico en forma de indemnización al usuario. Bueno, vamos a hablar un poco de la gestión de reclamos. Hablo de los dos distribuidores más grandes de Guatemala. Hablo de EXA y hablo de Narguate. Quiero recordarles de que estos no son los únicos distribuidores en Guatemala. Actualmente hay 19 empresas distribuidoras, de las cuales las 3 más grandes son Energuate, a través de la de Orsa y de Oxa. De Orsa está en Oriente y de Oxa en Occidente, y EXA a través del área metropolitana. Las otras empresas eléctricas son de carácter municipal, que están dentro de las cabeceras, que también se rigen y se aplican bajo esta metodología. No hay norma diferenciada, no hay una norma exclusiva. La norma aplica para todos, en igual jerarquía, para todos los distribuidores. Dentro de las empresas eléctricas municipales, pues puedo mencionar a las más grandes, que está la cabecera Huehuetenango, la cabecera Puerto Barrios, la cabecera Quetzaltenango, la cabecera de Zacapa, el municipio de Hualán, la cabecera de Jalapa, tenemos a San Pedro Pinula, tenemos a San Pedro San Marcos, tenemos a la propia cabecera de San Marcos, tenemos a Santa Eulalia y tenemos a la empresa de la cabecera de Retauleu y otras que por ahí se me escapan, que son empresas eléctricas municipales que quedaron establecidas antes de la Ley General de Electricidad, que entró en vigencia en el año 1997. Bueno, vamos a volver a recordar. Cuando yo pongo un reclamo, lo puedo hacer directamente al correo de la comisión, lo puedo hacer por teléfono, lo puedo hacer a través del libro de quejas en agencias comerciales, pero también lo puedo hacer a través del correo que tienen las distribuidoras para reclamos. Para la empresa eléctrica de Guatemala es reclamos@exa.net, y para Energuate, ya si usted está en área de distribución de Orsa o de Oxa, es reclamos@energuate.com. De esta forma también usted puede ingresar sus reclamos. Si usted va a poner su reclamo directo en la agencia comercial a través del libro de quejas, miramos el formulario en papel
que está en la mano derecha de la diapositiva. Aquí puse un ejemplo donde usted pone pues su nombre, su dirección, para recibir notificaciones, el tipo de reclamo que tiene y una descripción abajo para ampliar su reclamo. Este libro, cada día el distribuidor está obligado a que todas las quejas que son canalizadas a través del libro de quejas tiene que remitirse a la sede central y ahí resolver en un plazo máximo de 7 días. Luego, el distribuidor notifica al usuario y a la CNE la resolución de la inconformidad. Vamos a recordar. Si usted no está satisfecho con la resolución del reclamo, usted puede acudir a la comisión. La única forma es acudiendo directamente a atención al usuario en el nivel 11 de la comisión o descargar el formulario de denuncia que está en la página web de la comisión. Usted descarga el formulario de denuncia, lo llena, lo firma, lo vuelve a escanear y lo manda al correo de atención de CNE. Entonces, igual, por esa vía electrónica también se le va a tramitar el expediente de denuncia. Vuelvo a recordar, un expediente de denuncia puede desembocar en un proceso administrativo sancionatorio en contra del distribuidor o una indemnización al usuario. Continuando, vamos a ver en un flujograma de procesos cómo es el proceso de los reclamos y denuncias. Quiero hacer énfasis en esto porque esto es lo que existe desconocimiento por parte del público en general y que tal vez podrá sonar aburrido, pero es necesario que lo miremos porque es el mecanismo que tienen los usuarios, es el mecanismo que tienen las empresas para poder obligar a las distribuidoras a dar un servicio de calidad. Entonces, estamos identificando aquí a la mano izquierda a los usuarios y van a interponer un reclamo. Hemos dicho que ustedes pueden poner un reclamo vía correo electrónico o vía teléfono o vía libro de quejas. Usted pone su reclamo, lo puede hacer directamente a la comisión o lo puede hacer directamente al distribuidor. El distribuidor está obligado a notificarle dentro de los próximos 7 días hábiles la resolución del mismo. Bueno, la resolución del mismo está establecido en esta flecha donde el distribuidor le responde al usuario y le notifica la resolución de su reclamo. Entonces, si usted no está de acuerdo, puede interponer una denuncia. Entonces, usted pone su denuncia ante la comisión y la comisión inicia un expediente de oficio para investigar las causas de por qué dicho reclamo no fue resuelto. Ahora muchos me preguntarán, ¿por qué es necesario que primero es el reclamo y después es la denuncia? Quedó establecido en la ley, quedó establecido en la normativa que de esta forma se puede hacer. Pero existe otra forma donde podemos saltarnos el proceso de reclamo y podemos empezar una investigación de oficio, que no necesariamente sea una denuncia, pero que puede desembocar en una denuncia administrativa. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para evitarme el proceso de reclamo e interponer directamente una denuncia? Si usted tiene ya todas las pruebas de descargo, ya tiene toda la evidencia para poder poner una denuncia y no quiere hacer el proceso de reclamo, debe hacer un oficio o un memorial explicando a detalle todos los abusos, todas las inconformidades y la comisión de oficio pueden iniciar una investigación de oficio en contra del distribuidor. Pero, como repito, tiene que llegar bien claro, tiene que estar establecido a través de un oficio y tiene que estar debidamente identificado a la persona. En muchos casos, muchas industrias inclusive van con declaración jurada estos memoriales o estos oficios. Esta es una forma
también paralela para evitar este proceso de reclamo y denuncia. Pero vuelvo a indicar, no se abre como una denuncia, se abre como una investigación de oficio. Bueno, de esta forma, pues, espero que haya dejado claro la gestión de reclamos. Bueno, anteriormente expliqué cómo podría presentar una denuncia ante la comisión. Ya tengo mi reclamo. Puedo ir directamente a Atención CNE, donde está la recepción de atención al usuario, protección al usuario en la comisión. Las oficinas de la comisión están en la Cuarta Avenida 15-70, zona 10, edificio Palladium, nivel 11. Puedo descargar el formulario electrónico a través de la página web, en la página cne.gov.gt. Ustedes pueden ver que pueden también descargar el reclamo. Aquí pues entra un poquito de confusión porque la gente a veces no sabe si es reclamo o si es denuncia lo que yo tengo que descargar. Pero como aquí ya estamos dejando claro que primero es el reclamo y después la denuncia, si usted ya está en la primera instancia, tendría que descargar su formulario de reclamo. Y si está en la segunda instancia, pues debe descargar su formulario de denuncia. Descarga su formulario de denuncia y lo manda al correo que ya anteriormente ya lo dije. De todos modos, ahí vuelve a aparecer en la página web, vuelve a aparecer el correo en el cual ustedes cargan debidamente firmado su denuncia para empezar el trámite de denuncia. Aquí a mano derecha de la gráfica pues tenemos el formato de formulario para poner una denuncia. ¿Qué campos me piden en el formulario? Los campos que ponen en el formulario pues tengo que identificarme con mi nombre, con mi DPI, con la dirección para ser notificado, ¿sí? Y en dónde, bajo qué medios puedo ser contactado. Puedo seleccionar a la empresa eléctrica de OXA, de ORSA o alguna empresa eléctrica municipal y describo los hechos. Describiendo los hechos, tengo que ser muy claro, tengo que ser muy conciso para que la comisión utilice estos hechos e inicie un proceso de investigación hacia el distribuidor. Una vez dicho esto, podemos continuar a la siguiente diapositiva. Bueno, miremos qué tipo de denuncias puedo presentar. Estos temas son los mismos de un reclamo. Vuelvo a repetir, si mi reclamo yo no estoy satisfecho con la resolución que me dio el distribuidor, yo puedo transformarlo en denuncia. Entonces, aquí puse a manera de ejemplo con una X el motivo por el cual yo estoy denunciando. Pues aquí yo puse una X falla el transformador. Pero podemos ir viendo uno por uno. Si usted está denunciando o está reclamando por interrupciones en el servicio, esta es una de las causas más comunes que hay a nivel nacional. Usted puede marcar con una X. No es limitativo marcar más de 2 casillas, no es limitativo. Pero si ponemos muchas casillas, el problema es que después se desvía el tema de investigación. Por eso si el tema que usted está buscando no aparece aquí, lo puede marcar con otros motivos y abajo dentro del formulario usted escribe cuál es su inconformidad. Dentro de los reclamos, pues podemos poner una falla del transformador, podemos poner una falla por bajo voltaje, podemos reclamar que no se atiende la llamada de emergencia, podemos reclamar o denunciar una deficiente atención en las llamadas de emergencia, podemos reclamar una mala atención en los centros de atención comercial o en las agencias, o que no me proporcionara un número de reclamación. El número de reclamación para usted darle seguimiento al distribuidor puede hacer, si es a través del libro de quejas, lo hace con el correlativo del formulario del libro de quejas que usted tiene, su copia de formulario. Ese número que aparece ahí es un número de seguimiento. El distribuidor está obligado a cuando usted ponga su reclamo generarle un correlativo y usted después le puede dar seguimiento a través de ese correlativo que le dio el distribuidor. No recibe factura. Esto también es muy común en el interior, que los usuarios no reciben su factura. Cobros altos, que también es muy común en el interior. Usted puede también tener una inconformidad con la tarifa.
Dentro de las inconformidades con la tarifa, pues las más comunes es la actualización de cada 6 meses de la demanda contratada o de la tarifa aplicada, eh, que no debe ser anunciada. No necesariamente el usuario tiene que ser notificado de un cambio tarifario. El distribuidor puede hacer la actualización cuando mira que las condiciones del suministro cambian. Entonces, este tipo de reclamos también es un poquito bastante común. Tenemos atrasos en las conexiones, las no conexiones del servicio, atraso en la reconexión posterior a la cancelación, eh, corte sin razón, que usted le haya sido afecto por un corte. eh, Usted puede también ser señalado. Esta lo utilizan más los distribuidores hacia el usuario, porque les quiero recordar, el distribuidor también puede denunciar a un usuario. El distribuidor también puede usar ese canal de denuncia ante la comisión hacia un usuario. Generalmente las denuncias, el 90% de las denuncias de los distribuidores hacia el usuario, generalmente es por alteración de los instrumentos de medición o consumo fraudulento. Eh, También hay cobros por reconexiones injustificados, también hay fallas de contador. Puedo también reclamar por alumbrado público, que alguna lámpara no está funcionando muy bien, yo puedo reclamarlo. Puedo cambiar de nombre o dirección en la factura. Puedo reclamar porque no me hicieron el cambio u otros motivos. Entonces, ahora bien, yo quiero hacer una solicitud de medición. ¿Se recuerdan que yo les había hablado que un reclamo tengo que esperar 7 días y después el distribuidor, eh, con esa resolución yo puedo ir a poner una denuncia, pero podemos saltarnos este proceso de reclamos y a través de un oficio yo puedo solicitar una medición directamente a la comisión por mala calidad de energía. Pues se les digo, si ustedes llegan con un oficio bien claro de todos los ítems de las inconformidades, yo puedo solicitar una medición y una acreditación de indemnización por mala calidad de energía. Entonces, no es limitativo que yo debo de pasar primero por el reclamo y después la denuncia, sino puedo empezar con una investigación de oficio, a través de un oficio que como yo, como usuario, puedo interponer a la comisión. Entonces, la comisión puede proceder a una medición de calidad de energía al usuario con personal propio o solicitar de oficio a la distribuidora que mida en un punto de suministro. Entonces, a veces es más factible que como usuarios pongamos un oficio y esperemos de que esto sea gestionado a través de la comisión y que la comisión pida la medición directa de la mala calidad a la cual yo estoy solicitando una inconformidad. Continuamos. ¿En qué puedo ser indemnizado? Bueno, esta es una pregunta. Quiero dejar claro que la comisión tiene competencias funcionales en el cual no tiene no es un órgano jurídico penal, sino es administrativo. La comisión no puede venir e interponer una denuncia ante un juzgado. La comisión no puede venir y solicitar el resarcimiento económico por equipos quemados derivados de una falla o una interrupción. No. La comisión solo puede velar por la indemnización de algunos parámetros eléctricos. Vuelvo a decir, la comisión solo puede velar por indemnización de algunos parámetros eléctricos. Bueno, el usuario puede ser indemnizado cuando se excedan los plazos de reconexiones. Este es un indicador comercial. Los plazos de reconexiones es de que si yo pago y en 48 horas no me restablecen los servicios, tengo derecho a la acreditación de indemnizaciones. También, si yo pido un servicio nuevo, ¿sí? Si este servicio nuevo, no hay un plazo en la ley, si este servicio nuevo no es conectado en el tiempo que establece la normativa, también tengo derecho a ser indemnizado. Tengo derecho a ser indemnizado cuando hay un corte sin razón. Los cortes sin razón están establecidos en la ley,
que se indemnizan bajo el estatuto de la misma indicador de reconexiones. Se le aplica la misma indemnización. Estos cortes y razón es cuando el distribuidor de forma abusiva o de forma abusiva o de forma premeditada corta a un usuario para coaccionarlo a un pago, que es lo que actualmente está sucediendo en el interior de la República. También puedo ser indemnizado por mala regulación de tensión. Si yo tengo una mala regulación de tensión, también existe una fórmula para aplicar la indemnización por regulación de tensión. La regulación de tensión, la metodología actual es de que se hace un sorteo aleatorio y dentro de este sorteo aleatorio, pues creo que ya se explicó una vez pasada, bajo este sorteo se escogen usuarios al azar y si se determina que hubo bajo voltaje, entonces estos usuarios son indemnizados. Pero repito, si ustedes tienen identificado que dentro de su carga hay bajo voltaje, ¿sí? Y lo pueden demostrar, pueden de oficio iniciar un proceso de investigación ante la comisión para que éste investigue este caso ante la distribuidora, ¿sí? Bueno, puedo ser indemnizado cuando existe desbalance de tensión entre fases. Esto también la normativa lo indica. Esto es mucho más difícil de medir porque el bajo voltaje o la regulación que se mide a través de la regulación de tensión es un poquito más fácil de medir que el desbalance de tensión. Entonces, si usted es un usuario industrial y tiene la capacidad financiera para invertir y hacer un estudio de calidad de energía y determina que usted tiene una mala regulación de tensión y una desbalance de tensión en su punto de suministro o en su acometida, entonces usted puede iniciar un proceso de oficio ante la comisión para que ésta investigue al distribuidor por la calidad de la energía. Y por último, pues existen indemnizaciones por interrupciones. También son contabilizadas por cada hora que usted no tenga luz o cuando exista un error en la facturación. Dentro de las interrupciones, pues hay una opción que tiene el distribuidor de invocar fuerza mayor. No todos los casos, en la mayoría de los casos el distribuidor invoca fuerza mayor, pero la comisión califica estos casos y en los casos en que no aplique fuerza mayor, pues el usuario debe ser indemnizado de forma individual y de forma global. También creo que de esto se habló en el módulo pasado de la calidad de servicio. Solo estoy haciendo una remembranza y cuando exista un error en la facturación. Estos errores en la facturación es un cargo mal aplicado, una mala lectura, ¿sí? O la aplicación de otro cargo, un cargo adicional que no está establecido en el pliego tarifario, son motivos por los cuales el usuario puede ser indemnizado. Bueno, ahora, ¿cuáles son mis derechos como usuario regulado? Como usuario regulado, yo tengo derecho a recibir un servicio de energía eléctrica de manera continua. Esto es la obligación número 1 que tiene que tener el distribuidor. Manera continua. La continuidad del suministro es vital para los derechos humanos de un usuario. Es vital para la economía, es vital para que una empresa sea productiva. ¿Por qué? Porque si una empresa tiene demasiadas salidas o muchas contingencias por salidas forzadas por suministro eléctrico, lo que va a provocar son sobrecostos a sobrecostos a sus cuentas en su estado de resultados. Entonces, todo esto impacta de manera directa a los usuarios. Por eso es que está como derecho número 1, que todo usuario tenemos derecho a recibir energía eléctrica de manera continua. Además, los distribuidores deben de cumplir con los indicadores de calidad comercial, producto y servicio técnico exigidos en las normas técnicas del servicio de distribución, que son la base para este curso. ¿Qué otro derecho tiene el usuario regulado? Pues tiene derecho a recibir una atención pronta. Tiene derecho a que de manera adecuada se le traten sus quejas y sus reclamos por la vía establecida por la comisión. Entonces, también la comisión mide en qué tiempo se le responde al usuario y cómo se le gestiona.
Este es un derecho que tenemos como usuario. Bueno, ¿qué otro derecho? Yo puedo presentar reclamos a cualquier hora, las 24 horas del día a través del teleservicio o correo electrónico del distribuidor. Yo creo que hoy en día, pues toda la mayoría usamos el teleservicio, que es el número que aparece en cada factura, pero también existe el correo electrónico del distribuidor, que ya lo vimos anteriormente, en el cual debe estar habilitado las 24 horas del día. Y por último, cuando exista una interrupción programada por trabajos, el usuario debe ser notificado con 48 horas de anticipación. En el caso de Empresa Eléctrica de Guatemala y de Orsa y de Oxa, esto es casi complicado, es casi difícil que suceda, que en 48 horas. Generalmente se avisa con 8 días de anticipación, a veces con 6 días de anticipación, los trabajos programados. En algunos casos, como las empresas eléctricas municipales, pues existe ese problema de que a veces ni siquiera existe un aviso de que va a haber suspensión de energía, pero el límite es 48 horas. Continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, eh, ya que hablamos de la parte legal, podemos hacer una remembranza de que hablamos un poquito de los parámetros del factor de potencia, cómo se penalizan, ya hablamos un poquito de el proceso de medición, el proceso de ser indemnizado, el proceso de interponer un reclamo, el proceso de interponer una denuncia. Y todo esto es bastante general, pero el enfoque que quería dar yo más es las inversiones que yo debo de hacer para corregir los parámetros eléctricos de la empresa. Bueno, entonces, desde un principio hablamos del bajo factor de potencia de inductivo. Bueno, aquí tenemos un cuadrito que nos habla de la causa-efecto y cómo podemos solucionarla. Daré unos segundos para que puedan leer detalladamente la tablita. Bueno, continuando. Habíamos dicho de que la calzada Aguilar Batres. Yo tengo 6 carriles, solo estoy ocupando 4 para transportar activa y 2 para transportar reactiva. ¿Qué pasa? Que mi conductor yo no lo puedo aumentar de capacidad. ¿Qué pasa si yo necesito meterle más potencia activa a mi sistema? Entonces ya no tengo más carriles donde meter, entonces lo que se genera es un congestionamiento de electrones. Entonces, este congestionamiento de electrones que va a haber en un conductor es lo que se le genera como el concepto de sobrecarga. Entonces, vamos a hablar del primer fenómeno. Cuando yo tengo sobrecarga por reactiva, voy a tener pérdidas por efecto Joule. Estas son las famosas pérdidas de I cuadrado R. ¿Qué me quiere decir esto? Que todo este efecto de sobrecarga se va a transformar en forma de calor. ¿Qué debo de hacer yo para poder reducir este efecto de pérdida por efecto Joule o calor? Pues la única forma es volver a replantear todas mis instalaciones eléctricas y poner un calibre conductor mayor. Pero este no es una solución total, sino sería una solución parcial, porque de repente vuelvo a subir mi carga, vuelvo a subir mi carga reactiva, vuelvo a sobrecargar mi circuito y este conductor ya no va a ser capaz de ver toda esta carga, entonces tendría que volver a hacer una reinversión para cambiar el calibre del conductor. Bueno, seguimos con el efecto de la sobrecarga por reactiva. En el segundo fenómeno, el segundo efecto que tenemos el efecto de pérdida por caída de tensión. Si yo miro en un alimentador, en un circuito alimentador, a la entrada de ese circuito alimentador, pues voy a tener una fuente electromecánica. Esta fuente electromecánica, más conocida como FEM o voltaje de alimentador, eh, estará entregando pues
un módulo de voltaje aproximadamente a un 99%. Pero a medida de que mi acometida, a medida que mi alimentador se extiende, yo lo que voy a tener es un efecto de caída de tensión, ¿sí? Esto se le conoce también como ley de Ohm. Entonces, por cada metro que yo tenga mi instalación, este metro va a tener una resistencia. Y esta resistencia va a consumir, ¿sí? Va a consumir parte de esa carga, de esa energía, y entonces le va a restar, ¿sí? Una proporción de la FEM de voltaje. Entonces, si yo extiendo más y extiendo más y extiendo más y extiendo más, entonces lo que estoy haciendo es que de forma gradual yo le estoy reduciendo voltaje a la carga que está en el extremo del alimentador. Entonces, esto es complicado porque entonces lo que yo estoy generando a la carga es un bajo voltaje. Y tener un bajo voltaje, pues me ocasiona pérdidas en mi sistema. ¿Qué debo de hacer para evitar que tenga pérdidas por caída de tensión? Pues la única forma es usando equipos auxiliares de compensación, que lo que me va a hacer es ayudar a mejorar el voltaje y a mejorar mi factor de potencia también. Ahí vamos a ver más adelante que la compensación también, por caída de tensión, también su función principal es corregir el factor de potencia. Como tercer efecto, por la sobrecarga por reactiva, vamos a tener pérdidas en el embobinado del transformador. Estas pérdidas en el embobinado del transformador también se le llaman pérdidas de dispersión. Estas pérdidas de dispersión, pues lo que me va a generar es una disminución de la capacidad de transformación. Por lo tanto, yo debo de aumentar mi capacidad en kVA del transformador. ¿Qué significa esto? Que si yo tenía mi banco de 3 por 25, pero esto ya está sobrecargado por reactiva, yo tendría que ir a poner el siguiente banco, que sería de 37, tendría que poner uno de 3 por 37 kVA para poder suplir estas pérdidas que tengo por reactiva. Bueno, vamos a hablar del siguiente efecto. Todo este efecto de Joule, todo este efecto de caída de tensión, ¿sí? Y hablamos de que se libera en forma de calor. Entonces, al liberar forma de calor, este aislamiento de a poquito va degradando, este calor de a poquito va degradando el aislamiento. Y mi aislamiento yo no necesito, no es conveniente que se degrade en el tiempo. Entonces, un aislador que se mantiene caliente es un aislador que va a ser un punto de falla futuro. Esto está más que demostrado. Entonces, no conviene tener un aislamiento calentado. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues tengo que aumentar la robustez de mis equipos de control, ¿sí? Tengo que usar equipos de control, tengo que usar equipos de medición mucho más robustos en aislamientos para poder suplir este calentamiento por sobrecarga por reactiva. Bueno, otro efecto que tiene el bajo factor de potencia es que distorsiona la onda. ¿Qué es lo que está haciendo? Es que desfaso el ángulo de la corriente respecto al voltaje. Entonces, un factor de potencia muy bajo me va a dar un ángulo mucho más grande que me puede ocasionar disparos en los equipos de protección. Esto casi no se invierte mucho en la industria, pero sí es algo que sí se maneja mucho a nivel de transmisión y a nivel de distribución. Más que todo en el área domiciliar, no es de mucha importancia verificar el desfasamiento que tiene de ángulo la corriente respecto al voltaje. Bueno, una vez que ya hablamos de estos fenómenos, vamos a pasar a la inversión que debo realizar, la inversión que debo realizar para mejorar el factor de potencia. Bueno, dentro de estas inversiones, pues más o menos, esto es variable, depende de las exigencias del cliente. Lo más utilizado en la industria es la compensación por medio de banco de capacitores, que tiene un costo aproximadamente de 30 a 45 dólares por cada kVAR instalado. Hay otras formas de compensar
el bajo factor de potencia, pues podemos poner un banco de capacitores en la entrada, podemos compensar directamente la carga, podemos poner en paralelo durante todo el alimentador los capacitores, podemos poner un motor síncrono, o sea, existen otras formas. Actualmente hay una tecnología eh, que ya está implementada en Estados Unidos y que está empezando a penetrar el mercado latinoamericano, que es el puentes de corriente eh, manejadas de forma electrónica, utilizando electrónica de potencia para compensar el banco de capacitores, de hacer el mismo función del banco de capacitores. Lo que hacen estos nuevos equipos es que inyectan corriente para anular la corriente, inyectan corriente reactiva, perdón, para anular o disminuir la corriente reactiva que pone la red. De esta forma, al tener una fuente de corriente posterior al medidor, lo que está haciendo el medidor es que está observando una menor corriente dentro de su medidor. ¿Por qué? Porque ya no estamos utilizando corriente reactiva, ¿sí? Entonces, al ser una fuente de corriente y está inyectando corriente, entonces ya la red del distribuidor no inyecta esa corriente. Entonces, estos equipos americanos tienen doble función. Primero, compensan el factor de potencia y segundo, hacen un ahorro en la factura mensual de la energía eléctrica. Entonces, cosa que no hace un banco de capacitores. Un banco de capacitores sí me va a ayudar a compensar mi bajo factor de potencia, pero va a ser muy poca la energía que voy a tener yo de ahorro en mi medidor. Y muchas industrias lo que andan buscando es cómo también buscar la forma de reducir el consumo de la energía eléctrica. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de cuánta potencia reactiva capacitiva yo debo de instalar para poder compensar el factor de potencia. Bueno, entonces vamos a tener el factor de potencia 1 actual. Supongamos que este factor de potencia actual yo lo tengo a un valor de 0.5, ¿sí? Entonces, si yo quiero, sabemos de que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Para despejar el ángulo, pues le sacamos la relación del coseno inverso a ese valor para obtener el ángulo que tiene la, la, la potencia, la potencia activa respecto a la aparente. Entonces, tenemos de que hay 60 grados. Estos son 60 grados, no, son 60 grados eléctricos. Ahora, yo quiero llevarlo a un factor de potencia de 0.9. ¿Por qué de 0.9? Como recordamos, actualmente a las distribuidoras se le conocen las pérdidas por factor de potencia hasta 0.9. ¿Sí? Ya no es conveniente compensar arriba de 0.9 porque esas pérdidas ya están cubiertas en la tarifa eléctrica por parte de la comisión hacia el distribuidor. Entonces, no es necesario llevarlo arriba de 0.9. Muchas industrias a veces invierten para llevarlos inclusive a factores de potencia unitario, pero eso ya es una inversión innecesaria, porque estas pérdidas ya están reconocidas al distribuidor. Bueno, despejando el factor de potencia 0.9 tenemos un ángulo de 25.8 grados. Ahora voy a hacer una fórmula que me dice cuánta potencia reactiva debo de tener para poder compensar el factor de potencia, llevarlo de 0.5 a 0.9. Entonces, agarro la potencia activa de mi instalación o la potencia, ¿cómo la puedo obtener? Pues la potencia máxima que obtengo en mi factura de contador. Yo agarro mi historial de facturas y veo dentro de un año, puedo agarrar un año, puedo agarrar 6 meses, 3 meses ya no es conveniente hacer un análisis, pero un análisis de 6 meses a un año es suficiente para ver cuál es mi potencia máxima dentro de un periodo. Dentro de este periodo, pues yo determino la potencia máxima y sobre esa potencia máxima puedo estimar a través del factor de carga de la red, puedo obtener mi potencia media. Una vez obtenida mi potencia media, yo la voy a sustituir acá en mi fórmula y sustituyo y lo multiplico con la diferencia de la tangente.
Esta diferencia tangencial es una fórmula que ya fue despejada, que no es objeto para hacer análisis. Solo es de saber que es la tangente del ángulo 1 menos la tangente del ángulo 2. Teniendo esta diferencia de tangentes, lo multiplico por la potencia media de mi instalación y me va a dar la potencia reactiva, capacitiva, que debo de tener yo para compensar la potencia reactiva inductiva. ¿Por qué? Recordemos que la potencia reactiva se entretiene, es alternante. Entonces, lo que va a consumir una potencia inductiva lo va a absorber una potencia capacitiva y viceversa. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es neutralizando. Entonces, para poder compensar 125 kVAR inductivos, yo necesito 125 kVAR capacitivos. Entonces, para este ejemplo, pues para una potencia media de 100 kilovatios, yo necesito, y mi factor de potencia 0.5, llevándolo a 0.9, yo tengo que invertir 125 kVAR. Si esto fuera un caso de la vida real, estos 125 kVAR tendrían un costo aproximado de 125 por, pongamos que compramos un mi banco de capacitores español, de marca española, más o menos unos más baratos, ¿sí? Serían $3,750. A 7.40 que está el dólar, estaría hablando de una inversión de 28,000 quetzales. Entonces, podría ser un poquito más que eso, pero sí es una inversión bastante grande y que mucha industria, más que todo clasificada como pyme, generalmente no hace este tipo de inversiones. Ya empresas muy grandes saben que esto genera sobrecostos, esto genera pérdidas en las redes, entonces invierten en un banco de capacitores. Y como le digo, hay una nueva tecnología que es un sistema de capacitores y electrónica de potencia americana que no solo ayuda a corregir el factor de potencia, sino también ayuda a reducir el consumo de energía eléctrica del medidor. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya que hablamos del factor de potencia, vamos a hablar un poquito de la distorsión armónica y el flicker. Estos conceptos son un poquito complejos, tienen mucha matemática, pero vamos a tratar de explicarlo así de forma coloquial y forma sencilla. Si observamos la gráfica, vemos que tenemos una onda fundamental, que es la de color verde. Realmente así debería ser nuestra onda de voltaje y así debería ser nuestra onda de corriente, como la que está de color verde. Pero esta es una situación ideal, porque en la realidad es otra. La realidad es otra. Entonces, una corriente armónica me habla de que es una corriente que es múltiplo en su amplitud y múltiplo en frecuencia a la onda fundamental. Entonces, dependiendo de mis cargas que yo tenga, que generalmente las cargas no lineales, como las cargas electrónicas, en la industria, pues uno de los principales distorsionadores de la onda son los variadores de velocidad de un motor. Estos me van a generar mucha distorsión armónica. La distorsión armónica pues se puede medir de forma porcentual a través de un histograma de contenido de armónicas, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, lo que yo quiero ver es el impacto que tienen los armónicos generados por las cargas no lineales dentro de mi suministro. Entonces, ahora grafiquemos la curva, miremos la curva de color rojo. Este es el contenido armónico. Es una onda que existe, ¿sí? Existe, pero que mi medidor no lo mira, ¿sí? Mi medidor común no lo mira. Entonces, es otra onda que me va a distorsionar la señal neta y qué es lo que va a hacer en mi carga. La carga que vaya a consumir esta onda no está siendo aprovechada
porque mi onda, mi área bajo la curva, no está siendo la óptima a la cual el equipo está diseñado. Si se dan cuenta, la onda de color negra es la onda resultante o la sumatoria de toda de la verde con la roja. Si se dan cuenta, pues no hay desfasamiento. No hay desfasamiento porque los armónicos no me van a provocar este desfasamiento, pero sí me van a provocar un cambio de amplitud y un cambio de la inflexión de cómo se genera la, la onda final. Entonces, si miramos en la resultante en la negra, tenemos un pico, ¿sí? Un pico. Mientras aquí dice que mi voltaje es de 300 voltios máximo, el voltaje RMS estamos hablando de 240. Entonces, tengo un voltaje pico de 300 y mi voltaje RMS de 240. Al observar, si yo vengo y agarro ese voltaje máximo está más o menos en 450 voltios. Vamos a hacer un pequeño cálculo ahorita. $450 aproximadamente. Tengo 346 voltios RMS, 346 menos 240 me da 106, dividido 240, ¿sí? Me estoy sobrepasando un 44%, menos 10, me estoy sobrepasando un 30% más de lo que la ley me establece, la normativa me establece. Entonces, voy a tener sobretensión dentro de mi sistema, dado por este contenido armónico. Entonces, no solo voy a tener sobretensión, sino voy a tener tampoco un desaprovechamiento de la energía. Entonces, estos problemas son muy comunes en la industria y vamos a ver más adelante qué es lo que tenemos que hacer para poder corregir la distorsión armónica. Ah, bueno, y el flicker, pues el flicker, hay un montón de factores, existen varios factores que pueden ocasionar flicker, pero dentro del flicker puede ser el- cuando tenemos cargas con inversores de dirección de motores. Ejemplo claro es cuando ustedes tienen en sus casas una lavadora funcionando y tienen mucha caída de voltaje. Casas que tienen mucha caída de voltaje porque no está el conductor óptimo. Ustedes abren la refrigeradora y la mamá de uno tiene encendida la lavadora. Ustedes ven que la luz de la refrigeradora titilea y titilea la misma frecuencia de la lavadora. Y uno dice, ¿por qué va? O la televisión. Ustedes ponen la televisión y cuando encienden la licuadora o encienden la lavadora, ustedes ven que la pantalla empieza a armonizarse con la frecuencia de la lavadora o de la licuadora. Todos estos problemas ocasionados por el flicker también es por la carga. Y el flicker se mide a través de la percepción que tiene el ojo. Son señales que están superpuestas a la fundamental y que son perceptibles a la vista, pero que pueden ser provocados también por la carga o también pueden ser provocados eh, por la red de distribución. Por eso es muy complicado saber cuándo el flicker es generado por el usuario o cuándo es generado por la red de distribución. Porque el flicker también es muy perceptible también en la red de distribución donde hay mucha caída de voltaje y hay un voltaje muy pobre. Entonces, si el vecino enciende una carga muy fuerte y ustedes ponen a ver tantos vecinos que encienden, apagan, y apagan,
Ustedes pueden ver esas pequeñas caídas de voltaje y su ojo es perceptible a eso. Ese también es flicker. En el área rural ustedes pueden ver mucho flicker, pero también es causado por la misma red de distribución. Por eso es que la normativa quedó suspendida, porque es muy difícil determinar de dónde viene el flicker, si viene de la red de distribución o es ocasionado por el mismo usuario. Pero la distorsión armónica sí es netamente ocasionada por el usuario. Bueno, ¿qué puede generar la distorsión armónica? Pues ya vimos de que puede generar también calentamiento de equipos sin llegar a su máxima operación. Esto ustedes lo pueden ver a través de una termografía a los motores o a veces una termografía a los bancos capacitores. La forma para saber que yo tengo mucha distorsión armónica, distorsiones de armónicos de impares, es cuando un banco de capacitores está en una etapa donde no está compensando a plena carga o está solo a una etapa. Ustedes pueden ver que los capacitores están calientes. Y uno dice, pero si no están operando. Entonces, eso es porque hay resonancia dentro del banco de capacitores y alguna otra carga que una resonancia armónica y que me podría estar provocando no, pues no me podría, sino me va a provocar sobrecalentamiento en estos equipos. Entonces, este es un claro ejemplo. Los bancos capacitores es un diagnóstico que me está diciendo que hay armónicos en mi sistema, ¿sí? Cuando están calentados más de la cuenta y no están compensando lo que realmente deben estar compensando. Ya hablé de la interferencia que puede haber entre equipos. Esto puede generar fallas y salidas de operación. Esto es muy común en la industria, que, que, un variador de frecuencia entre en resonancia con un banco de capacitores y esto pues me genera una gran distorsión y me puede provocar fallas o salidas de operación. También se desaprovecha la capacidad de los equipos porque como el área bajo la curva, no se aprovecha el área bajo la curva fundamental de las señales. Entonces, si no solo se está aprovechando una parte de ella, pues todo esto al final se transforma en pérdidas económicas. Y esto de la distorsión armónica es lo que menos se hace en Guatemala, es lo que menos se hace en las industrias de invertir, sino la mayoría de industrias pues invierten para mejorar su factor de potencia, pero no para mejorar su contenido de armónicos. Actualmente pues ya hay soluciones integrales donde yo tengo filtros que también, filtros pasa baja o filtros pasa alto, que ya tienen incluida su propia compensación. Entonces ya son sistemas mixtos, donde yo no solo corrijo ondas, sino también corrijo factor de potencia. Bueno, continuamos. Tenemos la distorsión armónica y flicker. Continuamos. Hablé del porcentaje de armónicos, ¿verdad? Que puede tener un sistema. Pues esto se mide a través del THD, que está en inglés, pero si lo traduzco al español, pues es el factor de distorsión armónica total, ¿sí? Y me dice qué contenido de armónicos tengo yo en porcentaje sobre el total de mi onda fundamental. Entonces va a determinar el grado de distorsión de una señal periódica respecto a la fundamental, que en este caso es senoidal, y se va a definir en términos de la amplitud de los armónicos. Entonces, este caso es para un caso típico y observamos de que en el día 7 llegó a un 35% de contenido de armónicos. Hemos repetido, los armónicos son energías que no están siendo aprovechadas porque me están distorsionando la onda fundamental. Entonces, al final de mi 100%, yo solo estoy utilizando en ese día 7 el 65, el 65% de mi energía. Entonces, esta es para una carga típica donde hay muchos variadores de frecuencia, hay muchos motores, variadores de velocidad, hay muchos motores, o hay mucha carga no lineal o carga de electrónica. Entonces, esto pues va a afectar de forma negativa el consumo de energía, porque es una energía que no está siendo aprovechada, ¿sí? Estoy desperdiciando energía. Pues tenemos una fórmula que me habla del contenido, del factor de distorsión armónica es total para voltaje y para corriente.
Entonces, si yo quiero reducir, yo voy a la industria, voy al mercado, y lo primero que me preguntan es, mire, ¿qué contenido de armónica tiene usted? No me lo van a preguntar. Van a preguntar, mire, ¿cuál es su factor de distorsión? Y en base a eso, nosotros le vamos a diseñar. Entonces, aquí para poder pedir un filtro activo, vamos a utilizar filtros armónicos activos de corriente, porque esta me va a decir, bueno, ¿cuánta corriente necesito yo? Que iguale a la carga que tengo actualmente y cuál es el contenido armónico. Entonces, este contenido o el porcentaje de factor de distorsión, perdón, más o menos tiene por cada amperio que yo voy a invertir para corregir el THD, yo más o menos tiene un costo de 350 a 650 dólares. Entre más corriente yo meta, mi equipo es mucho más barato, es igual que en el caso de los motores. Un equipo que me va a meter 20 amperios, más o menos tiene un costo de 650 dólares por amperio. Entonces, pero ya un equipo que me va a meter 300 o 500 amperios, pues ya tiene un costo aproximado de 350 dólares por amperio. Entonces, eh, generalmente pues en esos rangos están de 20 a 300 amperios los filtros armónicos. Entonces, lo que me va a hacer este es reducir el porcentaje o la cantidad que tiene de armónicos dentro de mi sistema. Y de esta forma, pues, reduzco mis pérdidas económicas. Continuamos con la siguiente. Ya hablamos de las inversiones que debo de hacer. Haciendo una recapitulación, pues en la industria se utiliza banco de capacitores para compensar factor de potencias. También puedo utilizar, para reducir mis armónicos, también puedo utilizar filtros armónicos activos y también hay sistemas mixtos. Estos sistemas mixtos, como ya les expliqué, pues compensan y también corrigen la distorsión armónica de mi señal. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción a qué son los costos marginales asociados a la mala calidad de energía eléctrica. Generalmente como ingenieros eléctricos, o electromecánicos o mecánicos, estamos acostumbrados a los tecnicismos, pero a veces es muy difícil cuantificar el impacto financiero que tienen los problemas, los fenómenos de mala calidad, que provocan mala calidad de energía eléctrica. Entonces, tenemos que también hablar sobre la productividad. Pues la productividad de una empresa pues está relacionado mucho cómo hace el uso eficiente de sus recursos y en qué tiempo puede hacer el aprovechamiento de estos recursos. Entonces, al final la productividad se mide por cantidad y por tiempo. Entonces, si yo quiero ser productivo, yo debo aprovechar al máximo mi cantidad, mi recurso, y debo hacerlo al menor tiempo posible. Entonces, los costos marginales van a afectar directamente, impactan sobre la productividad de una empresa. Entonces, aquí ya no vamos a hablar de un tema eléctrico, sino vamos a hablar de un tema de microeconomía. Bueno, entonces dice que un coste marginal es la variación que se produce en el costo total a la hora de aumentar en una unidad de la producción. Entonces, si lo queremos ver de forma eléctrica, eh, a esta hora estamos llegando ahorita estamos bajando, estamos en el horario de demanda pico. Estamos saliendo de este horario, de la hora de 6 a 7 de la noche. Ahorita a nivel nacional tenemos más de 1.700 megavatios instalados, operando, inyectándose a la red. ¿Qué pasa si ustedes ahorita en sus casas se les va a descargar el celular, se les va a descargar la computadora, se les olvidó que mañana tienen una actividad en la empresa y tienen que ir a lavar la ropa? Entonces todos vamos ahorita a encender y entonces pongamos de que una lavadora tiene un motor. Mi cargador de mi celular es puramente electrónico, es una carga no lineal. Mi computadora igual. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Esta demanda, esta demanda que está siendo exigida, tiene que hacerse producirse de forma instantánea.
Entonces se está produciendo ahorita de forma instantánea, pero debe de incluir una cantidad de producción. ¿Sí? A esta hora tengo que aumentar una unidad de producción para suplir esta demanda, pero no solo es una unidad de producción de energía activa aprovechada, sino debo de generar también las pérdidas, porque mi cargador de celular, mi cargador de computadora y mi lavadora están produciendo pérdidas. Entonces el generador tiene que producir esas pérdidas para poder suplirlas. Pero ¿quién se las paga? Nadie. Nadie le paga esas pérdidas. Entonces, son costos marginales. Igual yo, yo como usuario. Bueno, los generadores ya hay una fórmula, ya hay una metodología establecida para poderle cubrir las pérdidas. El distribuidor ya tiene una metodología establecida para cubrir pérdidas. Pero yo no tengo una metodología como usuario para cubrir pérdidas, porque las pérdidas, ¿cómo se las cobra el usuario? El distribuidor, en el medidor. Las pérdidas ya están siendo cobradas a mi persona a través de la factura eléctrica. El distribuidor se cubre las espaldas porque el medidor está viendo energía aprovechada y energía no aprovechada. Eso está viendo el medidor. Entonces, eh, yo, por eso expliqué lo del generador, porque no solo tiene que producir la activa, sino tiene que producir las pérdidas mal activa. Y esta producción adicional tiene un costo que se le llama costo marginal. Este costo marginal se calcula como la derivada de la función del costo total respecto a la cantidad. ¿Sí? Bueno, entonces al lado derecho tenemos una curva. ¿Sí? Tenemos una curva. Entonces, esta curva media que me va a mostrar cómo varía el aprovechamiento del recurso en función de la cantidad. Entonces, va a haber un punto, ¿sí? Va a haber un punto donde para poder tener una cantidad más grande y más grande, yo debo de hacer, la inversión no tiene que ser de la mano de forma lineal, ¿sí? Y va a haber un punto en el que yo produzca más, yo tengo que invertir más dinero. Y donde yo, por cada 100 quetzales que yo voy a producir, ¿sí? Por cada 100 quetzales que yo voy a producir de ingresos, yo tengo que invertir 50, pero si me voy a 110, resulta que tengo que hacer una inversión de 70 quetzales. Entonces ya mi rentabilidad baja. Entonces hay un punto donde producir más es contraproducente, porque no necesariamente usted va a generar más. Entonces, este es el concepto del costo marginal. Entonces, vamos a explicar esta grafiquita. En su punto mínimo es el número de bienes que sería necesario para crear un nivel de costes mínimo, dice. Quiere decir que yo estoy, con el mínimo costo, estoy produciendo a una cantidad y a un precio establecido. El ingreso marginal lo estamos estableciendo como que un ingreso constante, que los economistas le llaman ceteris paribus, ¿sí? A una condición normal. Y voy a ver que en la parte más abajo de la curva, ¿sí? Va a haber una cantidad exacta donde mi coste es mínimo. Pero a medida que yo me voy haciendo a la derecha y a la derecha, los costes empiezan a incrementarse, pero no de forma lineal, sino de forma exponencial o de forma polinomial. Existen muchos modelos para establecer los costes marginales. Entonces, y en su punto de corte con la curva media, que es el ingreso marginal, el nivel óptimo donde se obtendría mayor producción y por lo tanto mayor beneficio. ¿Qué significa esto? Que en el punto donde el coste marginal corta al ingreso marginal, esta es la cantidad máxima que yo puedo producir. Es la cantidad máxima que yo puedo producir. Porque a partir de ahí, cualquier unidad adicional de producción me va a generar pérdida. Entonces, este es el concepto de un costo marginal. Vamos a hacer un ejemplo para reflexionar. En la actualidad, es sorprendentemente accesible y siempre es menos costoso que la inactividad. Por lo tanto, si sus ingresos son de $9,000 por hora, sus costos de producción son de $3,000 por hora y su ingreso operativo es de $6,000 por hora cuando la producción está en marcha. Ya que tenemos estas condiciones, 9,000 de ingresos
3,000 de costos de producción y 6,000 cuando la producción está en marcha. Cuando usted no está produciendo, la pérdida de ganancias es de $6,000 por hora y además tiene que añadir los costos o gastos fijos, como los gastos generales, sueldos, alquiler y todos estos gastos que usted los tiene de forma fija. Entonces, ese es el precio de la inactividad, pero existen otros costos derivados de la inactividad. Cuando hablamos de costos marginales también podemos asociarles con la inactividad. No hacer también es contraproducente. No hacer tiene un costo, pero no solo es el no hacer, ¿sí? No solo es el no hacer. ¿Qué pasa si el sistema me obliga a no hacer? Y ahí es donde entra la continuidad del suministro. Si se recuerdan, el derecho número 1 de un usuario es tener una continuidad del suministro. Entonces, yo puedo dejar parar mi planta por mantenimiento, yo tengo costos que cubrir. Y entonces eso me provoca costos marginales porque no tengo ingresos en ese momento, porque no estoy produciendo. Pero eso es porque es intencional. Pero cuando yo no tengo la capacidad de controlar la variable de la continuidad del suministro eléctrico, ¿qué me provoca? También me provoca inactividad. Entonces, también tiene un precio estar de forma inactiva, derivado de una variable que yo no puedo controlar. Entonces, vamos a ver los costos derivados por inactividad. Los desechos, ¿sí? Existen ahora miles de técnicas para poder reducir desechos y hacer más eficientes en los procesos de producción. Uno de los modelos más exitosos es el Six Sigma. Los reinicios. ¿Cuánto cuesta resolver y reiniciar un proceso tras una interrupción no planificada? Ya dijimos que las interrupciones no planificadas provocan inactividad. Pueden ser controladas o no controladas y la continuidad del suministro eléctrico no es controlada. Entonces, a muchas plantas les cuesta caro volver a levantar un proceso, porque lo que se quedó dentro de la línea de producción lo tienen que desechar en muchos casos. Y el trabajo adicional, ¿sí? El trabajo adicional es cuántas horas extras o servicios externos para solucionar un incidente que conduce a la inactividad. Esto es otro tema que no va de la mano, pero es un tema que yo quería dejar en el tintero, que también el trabajo adicional para poder mantener un nivel de producción también es un sobrecosto o un costo marginal. Entonces, lo que más quería hablar aquí son los reinicios. ¿Cuánto me cuesta resolver una interrupción no planificada? Bueno, siguiente lámina. Los problemas de calidad eléctrica causan sobrecostos en 3 áreas generales. ¿Sí? Primero, el tiempo de inactividad. Ya lo explicamos en el problema anterior. Ser inactivo para mí tiene un costo. ¿Sí? Y eso me va a generar pérdidas. Número 2, problemas en los equipos por fallas recurrentes. Ya podemos hablar de que fallas tenemos de muchos tipos. Podemos tener fallas por armónicos, podemos tener fallas por aislamiento y por otros motivos, pero son los más comunes. Y los costos de consumo de energía inutilizada. Estos costos de consumo de energía inutilizada también lo provocan los armónicos y generalmente lo provoca la utilización de reactiva dentro de mi red. Mucha reactiva inductiva dentro de mi red va a provocar costos de consumo de energía más altos. Entonces, aquí tenemos un programa de Fluke, una pantalla de un módulo que ellos ya tienen y que muy seguramente industrias muy grandes ya lo tienen implementado, pero industrias pequeñas no le ponen la atención necesaria de que la energía eléctrica tiene un costo. Y no solo es pagarlo, no solo es pagar la energía activa, sino es qué tanto estoy perdiendo o qué tanto ahorro puedo tener a largo plazo, porque hay gente que no quiere hacer la inversión de 100,000 quetzales porque piensan que es una inversión no necesaria, pero que a largo plazo, si yo traigo todos esos ahorros a 10 años que voy a tener y los traigo a un valor presente neto, este ahorro va a ser superior a esos 100,000 quetzales. Por lo tanto, todos los equipos de compensación, todos los equipos de filtrado, al final se pagan. Se pagan. Entonces, lo importante es saber cuál es el ahorro que voy a tener al reducir estos costos marginales. Entonces, hay formas, hay módulos de medición que ya me dice cuánta energía estoy perdiendo. Y entonces, aquí hay una
una relación muy importante. Me dice el total del módulo de potencia activa, reactiva, por desbalance, por distorsión y por corriente en el neutral. ¿Sí? La corriente en el neutral, pues ya tenemos concepto de que un desbalance de cargas en un sistema trifásico me va a provocar corriente en el neutral. Entonces, también ese es otro problema, ¿va? No balancear las cargas. Pero aquí tengo corriente en el neutral, y esta es energía que se está perdiendo, tengo energía por distorsión, tengo energía por desbalance y tengo energía reactiva perdida. Entonces, al final, aquí si se dan cuenta, esto lo traduce y lo parametriza todo en energía activa, porque al final todo esto lo está midiendo el contador en mi acometida, en mi punto de suministro, el medidor está midiendo todo esto en forma de energía activa. Entonces, si se dan cuenta, aquí me habla de que de energía efectiva pues son 44 vatios, pero si se dan cuenta de la efectiva de los 44 vatios, pues es la energía que se pierde por efecto Joule o por caída de tensión. Tengo 4 vatios por energía reactiva, tengo 92 vatios por desbalance de tensión, tengo 422. Ya se dieron cuenta, la distorsión es bien importante porque esto es de lo que menos se preocupan las industrias, pero sí es muy importante, que genera muchas pérdidas. Miren la relación, o sea, prácticamente si eso lo sacamos en una forma ponderada, esto se está llevando el 40% de las pérdidas. Y las corrientes del neutral. La corriente del neutral es por un desbalance también de la carga, de no tener balanceadas mis cargas. Entonces, al final, pues el costo que tiene por hora tener estas. Entonces, si se dan cuenta, la activa y la reactiva no tienen costo de pérdidas. No tienen costo porque estas ya están absorbidas en tarifa. ¿Sí? La activa y la reactiva ya están absorbidas por tarifa. Ah, pero si yo tuviera un factor de potencia 0.9, ¿sí? Y me estarían penalizando unos 2.000 quetzales o 3.000 mensuales, yo haría la forma de traducirlo a vatios, esos 2.000, 3.000 quetzales, y lo meto dentro de mi sistema para ponerle un costo por hora. Lo divido entre horas efectivas al mes y yo ya tendría el costo de tener un factor de potencia abajo de 0.9. Y yo se lo sumaría. Entonces, al final, estos costos son bajo análisis de sensibilidad, experiencia del ingeniero, hay que aplicar criterios. Son criterios muy complejos para costear cuál es el costo por cada. Entonces, esto solo se va haciendo con la práctica, en la práctica, o buscando ya parámetros de otras industrias de similar producción. Y yo puedo al final, ¿cuántos dólares o cuántos quetzales al año voy a tener por pérdidas? Entonces, estas pérdidas, yo las puedo poner en una línea de tiempo de ingresos y gastos y puedo valorizarlo a través del tiempo. Entonces, si yo comparo la inversión del día de hoy de un equipo, lo voy a comparar con los ahorros de los flujos de pérdidas que yo estoy teniendo, porque ya no los voy a tener. Y un banco de capacitores en promedio se paga en 5 años y un filtro de armónicos activos se está pagando en 10 años. ¿Sí? Y se está pagando antes de la vida útil de este equipo. Entonces, tiene un valor de reemplazo muy, 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 muy bajo, porque yo no tengo que estar reemplazando estos equipos cada cierto tiempo, sino se pagan antes de que el equipo tenga que ser sustituido. Entonces, esto es lo que más me interesaba hablar de esta charla, para pasar ya a la última lámina y pasar a la serie de discusión. ¿Cómo reduzco la factura de electricidad? Bueno, esta es la pregunta del millón que mucha gente se quiere hacer. ¿Cómo reduzco la factura de electricidad? No hay una varita mágica,
no hay una forma exacta o una metodología exacta para reducir la factura de electricidad. Estamos hablando de la forma legal, porque hay otras formas ilegales para reducir la factura de electricidad, pero este tema es un tema que es muy interesante porque mucha gente lo aplica en nuestros medios a nivel latinoamericano, el concepto de hurto de fluidos, pero para lo cual la ley también faculta al distribuidor a cortar el servicio y recuperar la plata de si ha detectado que un usuario también consume electricidad de forma fraudulenta. Pero aquí estamos hablando de manera ética, ¿cómo podemos reducir la factura de electricidad? Bueno, ya hablamos del uso de la energía activa eficiente. ¿Cómo vamos a tener un uso de energía eficiente? Pues nos regresamos a la anterior lámina. Pues vamos a parametrizar en vatios todas las pérdidas que yo tenga dentro de mi sistema. Entonces, lo primero es quitar la distorsión armónica, reducir la distorsión armónica. Segundo, balancear mi carga. Si en mi sistema trifásico tengo que tener una carga bien balanceada para no tener corriente neutral. Y segundo, tener sistema de compensación reactiva. Con esas tres formas yo puedo reducir mi energía activa eficiente. Aparte, reducir las penalizaciones por el bajo factor de potencia. ¿Sí? Entonces, la clave es que mi factor de potencia sea de 0.9, porque de 0.9 a 1 ya están cubiertos los costos de producción hacia el distribuidor. Entonces, eso, pues, la reducción de penalizaciones, como ya les dije, lo podemos hacer a través de banco de capacitores o con fuentes activas de corriente reactiva que ya hay en el mercado para poder reducir estas penalizaciones. Y la otra es la estructura de mi demanda. Este es un tema muy, muy, muy complejo y que esto llevaría una hora de explicar, pero lo quiero dejar en el tintero porque esto ya es otro tema. Cómo estructurar mi demanda pico en un horario no coincidente y así aplanar mi curva de demanda para reducir la potencia contratada. Este es un tema ya más comercial y que se debe de tratar en otro curso, en otro módulo, pero lo quiero dejar. Y esta al final es, ¿qué tan eficiente soy yo con mi factor de carga? El factor de carga relaciona entre un periodo horario, pues, qué tanto utilizo yo mi energía respecto a la energía máxima del sistema. Entonces, generalmente el factor de carga del sistema de distribución pues va variando entre distribuidoras, pero para en el caso de EXA pues está más o menos en punto 67 y a punto 7. EXA en los últimos 10 años ha logrado mejorar su factor de carga de forma muy, muy eficiente. eh, y esto pues me ayuda a reducir mi factura de electricidad. ¿Cómo? Actualizando la tarifa. Porque generalmente un distribuidor de cajón, la ley le dice a uno que uno puede solicitar la tarifa que más se ajuste, pero como existe ignorancia de la ley, la gente no dice, mire, yo quiero una tarifa media tensión fuera de punta. No llegan a decir eso, mire, fíjese que yo quiero conectarme. Ah, mire, entonces el distribuidor automáticamente a usted lo va a conectar en punta, a una tarifa más cara porque lo va a medir porque no sabe si este usuario, cómo está su factor de carga, cómo va a estar el factor de carga o el factor de planta de utilización del factor de planta de esta carga respecto a su sistema. Entonces él dice, no, yo le tengo que poner un factor, una tarifa más cara. Y es muy difícilmente que alguien llegue a decir, mire, yo quiero tal tarifa. La mejor tarifa es la tarifa horaria. Pero actualmente ya hay algunos usuarios que ya están en tarifa horaria pero no ha sido promovido porque no hay mecanismos, pero en el momento de que existan los mecanismos legales y técnicos y operativos, las tarifas horarias pues van a ser un hit, porque van a ayudar mucho a mejorar el factor de carga y a reducir costos de electricidad de los usuarios, porque usted puede contratar su energía en bandas horarias. Mire, yo de tal hora a tal hora voy a tener mi demanda máxima. Ah, entonces usted le aplica una tarifa horaria. Usted puede jugar con sus tarifas. En cambio, de cajón, el distribuidor a usted lo va a poner en punta. Es una tarifa mucho más cara, pero fuera de punta, entonces usted tiene un factor de carga un poquito más eficiente. Entonces va a tener una tarifa un poco más barata. Esa es otra forma de cómo reducir mi factor de electricidad, pero como digo yo, ahorita no es el momento para hablar de este tema, de cómo estructuro mi demanda pica en horario no coincidente.
Y por último, pues, las fuentes de mis deficiencias, ¿no? Me voy a saltar un poquito esto, un poquito rápido, porque ya hablamos de los problemas comunes que hay en la industria. Pues tengo altos valores de corriente en el neutro causado por el desequilibrio de cargas. Tengo mucha corriente, intensidad de corriente, no solo el contenido de corriente, sino voltaje excesivo causado por armónicos. Ya vimos que los armónicos provocan sobretensiones o sobrecargas. También tenemos transformadores con cargas pesadas, en especial los que producen cargas no lineales, motores viejos, motores ineficientes, accionamientos viejos, donde voy a tener pérdidas, motores no compensados, falta de arrancadores suaves. Esto es muy común que los motores se conecten de forma directa y señales eléctricas muy distorsionadas que pueden provocar calentamientos excesivos en los sistemas eléctricos.